Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la clase número 11 del curso de Introducción General a la Filosofía. Hoy veremos a los que son considerados dos de los primeros filósofos de la modernidad, a saber, Descartes y Spinoza. Con estos autores, el pensamiento filosófico se reestructura, tumba dogmas y construye los cimientos para una nueva forma de hacer filosofía. Comencemos, pues, por Descartes. Cabe recordar que estamos en el panorama del rompimiento con las estructuras científicas, políticas, económicas y religiosas de la Edad Media, es decir, con las estructuras feudales. En este progresivo rompimiento, el pensamiento filosófico requiere, como mencionamos en la clase pasada, de nuevas reglas, las cuales no pueden provenir más ni del Dios de Abraham ni de las Sagradas Escrituras. Si hemos de conocer a Dios, no será ya por la palabra sagrada misma, sino por la voz de la razón, por el pensamiento humano y por la vía argumentativa. Pero al verse liberada de las ataduras del orden cristiano medieval, la razón se encuentra en una encrucijada. No saber qué es saber. Desconocer qué es eso de la verdad. Si la filosofía es el amor por la sabiduría y la sabiduría implica alcanzar la verdad, no podemos apoyarnos más en una verdad divina que, respaldada por la fe, representaban las Sagradas Escrituras. Ahora la filosofía debe buscar una nueva verdad, una verdad que se adecúe a la razón. Esta búsqueda por la verdad no puede aparecer sin antes preguntarse por la verdad misma, sin antes dudar de lo que suponemos verdadero. Y esto es lo que hace Descartes, con su duda metódica de la manera más radical. Dudar de todo. Al hablar de todo nos referimos a todo, a la existencia de Dios, del mundo que nos rodea y dudar de nuestra propia existencia como seres humanos. René Descartes, una tarde en su cabaña, comenzó a meditar sobre la existencia de todo aquello que nos llegaba por medio de los sentidos. Las cosas físicas se me presentan como reales en un sueño hasta que despierto o hasta que de alguna forma me doy cuenta de que estoy soñando. Pero antes de despertar todo parece real. ¿Cómo saber que en este momento no soñamos? ¿Cómo saber que el mundo no es una ilusión ni un engaño? Si dudo de la existencia de todo, ¿qué se salva? ¿Qué queda como indudable en el mundo? ¿Qué puedo llamar sin titubear real? Por otro lado, mi cuerpo se presenta como algo físico en el mundo, al igual que lo hace en los sueños. Puedo permanecer recostado en mi cama mientras estoy dormido, pero en mi sueño estoy caminando, corriendo o haciendo cualquier actividad en la que mi cuerpo se presenta también como real. Sin embargo, al despertar, sé que es una ilusión. Ni siquiera mi cuerpo se salva de la duda sobre la existencia del mundo. ¿Qué se salva entonces? ¿Existo acaso? ¿Cómo sé que existo? Si digo que existo, ¿qué es lo que existe? ¿Mi cuerpo o mi alma? Estas son las dudas que se hace René Descartes respecto a la existencia de todo. Negar la existencia del mundo como algo fuera de nosotros, como algo independiente de nosotros, en filosofía se llama solipsismo. Y Descartes busca salir de él. Debe encontrar en esta indagación una cosa verdadera sobre la cual sostenerse si no quiere permanecer en un solipsismo, en el limbo de la incertidumbre. Descartes piensa, si hay algo que duda por el mundo, ese algo soy yo. Yo dudo sobre el mundo y logro dudar sobre mí mismo. Esta duda se presenta como pensamiento que se distingue de lo que me dan los sentidos y de mi cuerpo físico también. Si yo dudo de mi pensamiento, ya estoy pensando. Si yo dudo de mí, mi yo está pensando. Lo único que permanece y cuya existencia no puedo cuestionar es el yo pienso, porque al dudar de él ya estoy pensando. Por eso es que la existencia del yo pienso llega metódicamente después de la duda del pensamiento, porque solo dudando de mi pensamiento veo que ya estoy pensando. Por ello pienso y luego tengo la certeza de mi existencia como yo pensante. De ahí se deriva la frase tan conocida de Descartes y que resume la base y los cimientos de su sistema filosófico. Pienso, luego existo. Nos topamos aquí ya con un aspecto fundamental tanto de la filosofía de Descartes como del pensamiento racionalista. La vía racional para llegar a la verdad.
El pensamiento como producto de nuestra capacidad racional humana es lo que nos lleva a la certeza última sobre la cual va a descansar todo conocimiento que tengamos. La vía, pues, para llegar a la verdad es por medio de la razón y, en el caso de Descartes, por medio de la duda que la razón puede llevar a cabo. Así, la duda metódica de Descartes se traduce como dudar de todo aquello que no parezca claro y evidente. La existencia del yo pensante es algo evidente, incluso aunque la analicemos y la pongamos en tela de juicio extremo. La existencia del yo es, por lo tanto, verdadera, y es verdadera por este grado de claridad y de evidencia que muestra a la razón. Por otro lado, también observamos cómo en filosofía, al igual que en economía, en la religión y en la ciencia, todo va a partir de un sujeto, del individuo, que conoce y que actúa, con facultades como la razón que le permiten conocer al mundo y conocerse a sí mismo. La base de la filosofía va a ser el individuo y sus facultades. Varía de filósofo a filósofo qué tanto énfasis se le pone a la razón y qué tanto a la sensibilidad, a lo empírico, pero el sujeto es el protagonista de la filosofía moderna, o al menos en sus inicios, porque si por una vía conocemos es por nuestra mente y nuestros ojos. No tenemos más que nuestro cuerpo y nuestro cerebro para tratar de llegar a la verdad. Descartes, pues, llega con su duda metódica, con la duda sobre todo aquello que no se muestre evidente e indudable, a la certeza de la existencia del yo como yo pensante. Ya sé que yo existo, pero este yo pensante no es más que el punto de partida para otros conocimientos en la filosofía cartesiana. René Descartes se da cuenta de que existen ideas en la mente que nunca encontramos con los sentidos. La más evidente es la de perfección. No soy yo un ser perfecto y no he visto a ningún ser perfecto en el mundo físico. Todo ser tiene imperfecciones en este mundo físico, por lo que la idea de perfección no pudo provenir del mismo, el cual es cambiante e imperfecto. Alguien tuvo que poner esa idea en mi mente, y no pude ser yo porque soy, como dijimos, un ser imperfecto. Por lo tanto, solo alguien externo pudo poner esa idea en mí, y ese alguien debe de ser a su vez perfecto. Concluimos, pues, que ese alguien externo y perfecto solo puede ser Dios. Pero saber que solo Dios pudo haber puesto esa idea en mí no basta. Tengo la idea de perfección y la noción de que tuvo que venir de Dios, pero no he visto a Dios. ¿Existe, entonces? O, si no existe, ¿por qué tengo esta idea de perfección sin jamás haber visto algo perfecto? Pues bien, Dios tiene como uno de sus predicados el de la perfección. Esto implica que al ser perfecto no puede tener dentro de sus predicados el de la no existencia. No hay algo que sea perfecto y que a la vez pueda no existir. Por lo tanto, Dios, por su significado mismo de perfección, debe existir necesariamente. Por lo tanto, Dios existe. A este intento de comprobar la existencia de Dios por la vía de su definición se le llama en filosofía argumento ontológico. Y Descartes no fue el primero en utilizarlo, sino San Anselmo, un filósofo medieval, pero la argumentación de San Anselmo es mucho más difícil y oscura que la cartesiana. Como observamos y como advertimos en clases anteriores, conocer la existencia de Dios sigue siendo el interés de muchos filósofos durante la modernidad, a pesar de que la filosofía vaya conquistando su libertad por encima de la religión poco a poco. ¿Por qué es tan importante Dios para varios filósofos? Por un lado, claro está, porque estos filósofos eran también creyentes, pero en el caso de Descartes, porque solo apelando a la idea de Dios es como podemos salvar la existencia del mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, para Descartes, al Dios ser perfecto y existir, entre sus características tampoco puede ser malvado, porque la maldad es una imperfección incompatible con un Dios perfecto. Dios es, por lo tanto, necesariamente bueno, y al ser bueno, el mundo que aparece ante nuestros sentidos no puede ser un engaño, porque engañar es un acto malvado. Así, el mundo también existe, aunque con algunos matices que ahora veremos. Pero, como notamos, solo la bondad de Dios en el pensamiento cartesiano es lo que nos permite salir del solipsismo de negar que el mundo existe, al que nos llevaba la duda metódica. Solo con la bondad y la existencia de Dios podemos salvar la idea de la verdad, del saber y del conocimiento del mundo.
Descartes, pues, parte de la razón y del yo pienso para comprobar la existencia de Dios y la verdad del mundo, pero se da cuenta de que los sentidos con los que queremos conocer al mundo físico pueden engañarnos en muchas ocasiones. Por ejemplo, al observar una varilla debajo del agua, esta parece moverse y no ser recta, pero con las manos podemos tocarla y verificar que en efecto lo es. Por ello, para Descartes, con el criterio de que solo lo claro y evidente puede ser verdad, destaca del mundo físico su parte extensa, la extensión del espacio y de las figuras geométricas que en él caben, como lo más claro y evidente. Hay que recordar que Descartes, además de ser un gran filósofo, es un gran geómetra, por lo que la matemática y en especial el área de la geometría adquieren para él un mayor grado de claridad y por lo tanto de verdad. Para Descartes, en el árbol del conocimiento, las raíces representan lo más claro y verdadero, lo cual es la metafísica, el conocimiento de Dios y de su existencia, mientras que el tronco es la matemática, el siguiente conocimiento con el grado de verdad más cercano al de la metafísica. Las ramas del árbol son ya las ciencias experimentales, como la física, por depender de los sentidos. Las ciencias experimentales tienen para Descartes un menor grado de verdad y de claridad en comparación a la matemática y a la metafísica. Pues bien, esta es, a grandes rasgos, la base del sistema filosófico, la cual se encuentra sobre todo en sus meditaciones metafísicas y en su discurso del método. Descartes inaugura un método por el cual alcanzar la verdad, el que parte del sujeto y de su facultad racional, del yo pienso, hasta aquello de lo que podemos tener certeza. Pasemos ahora a la filosofía de Spinoza, una filosofía aún más peculiar. Baruch Spinoza, un filósofo nacido judío, pero expulsado de su sinagoga, ideó, al igual que Descartes, un sistema filosófico que se relacionara con la claridad de la geometría. De ahí que su obra más conocida se intitule Ética demostrada según el orden geométrico. Sin embargo, Spinoza critica que Descartes comete un error a partir del individuo, de la facultad humana, para conocer al ser más grande y perfecto, a Dios, a la sustancia. Spinoza va a partir entonces de la sustancia hacia el individuo para expresar su sistema filosófico. El Dios de Spinoza tiene un carácter muy peculiar. Como vimos, Descartes duda de todo, incluso de la existencia de Dios, con su duda metódica, pero concluye con la demostración de la existencia de un Dios que no solamente es perfecto, sino que, en su necesaria bondad, coincide a grandes rasgos con el Dios del cristianismo. Por otro lado, el Dios de Spinoza, a pesar de ser el tema central de su ética y de su sistema filosófico, no coincide ni con el Dios judío, ni con el cristiano, ni con el musulmán. No coincide, de hecho, con el de ninguna religión, porque para Spinoza la religión no es más que superstición y la vía para conocer a Dios está más bien en la filosofía. El Dios de Spinoza se identifica con la sustancia, con el mundo en general y con la naturaleza. Es, por lo tanto, un Dios panteísta, inmanente al mundo, no trascendente a él, no más allá de él. Recordemos que en el cristianismo Dios está separado de su creación, del mundo que creó para nosotros. En cambio, para Spinoza, Dios es el mundo y nosotros somos en él, en Dios. Somos un modo en el que Dios se expresa, en el que la naturaleza se expresa, por lo que para comprobar la existencia de Dios no hace falta una extensa argumentación, sino solamente apuntar al mundo y ver lo evidente. La naturaleza, Dios, la sustancia, existen y nosotros somos parte de ese orden. Cabe imaginar no solo el impacto que la filosofía de Spinoza tuvo en su cuna judía y por la cual fue expulsado de su sinagoga, sino el impacto que tuvo frente a la iglesia y cómo sus obras fueron catalogadas rápidamente como blasfemas, ateas y se organizaron tras la muerte del filósofo quemas de sus libros. Spinoza es aún más polémico que Descartes en su tiempo porque Descartes parece, con su filosofía, ir delimitando el campo del saber filosófico y haciéndolo independiente de la teología medieval, pero concluyendo con la existencia de un Dios perfectamente encajable con el Dios del cristianismo. En cambio, Spinoza se distancia del Dios cristiano y de cualquier otra religión, poniendo a la filosofía no como un campo independiente de la religión, sino a Dios como fuera de la religión y dentro de la filosofía misma. Dios, pues, es inmanente al mundo,
y el alma humana no es más que la idea de nuestro cuerpo, la idea que Dios tiene sobre el cuerpo extenso. Por ello, el mundo tiene dos expresiones, una como pensamiento y otra como extensión, pero las dos forman parte de Dios y el mundo no es más que Dios pensándose y expresándose a sí mismo, siendo nosotros en él. Por ello, Spinoza niega la libertad como comúnmente solemos definirla, porque no somos más que una pequeña parte del cosmos, de Dios, y ni hablar de cosas como los rezos que se le hacen desde la religión a Dios y los milagros que se presume que Él hace. Esto es absurdo ya que confundimos la voluntad de Dios con los deseos humanos. Dios no atiende como un agente externo a nuestras plegarias, ya que nosotros somos en Dios y todo lo que acontece en Él. A grandes rasgos, ese es el Dios de Spinoza, el cual conlleva muchísimas consecuencias en lo ético, en lo jurídico y en lo político, pero eso será tema para otro curso. Por ahora, esas son las líneas generales de Descartes y de Spinoza, dos de los primeros pensadores modernos que se distanciaron enormemente de la filosofía medieval y de su forma de expresión teológica. Como vemos, estos pensadores se preguntaron por la verdad del mundo y de Dios. En la siguiente clase pasaremos ahora a los primeros pensadores que se preguntaron, mediante la vía racional, por otra rama fundamental para toda la sociedad, la política. Estos pensadores son Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes. Si te ha quedado alguna duda de esta clase, no dudes en escribirme al WhatsApp de Filosofía desde Cero. Nos vemos en la siguiente clase.